Entonces, no vamos a buscar, vamos a buscar si no tiene mucha cantidad de rocas sedimentarias. Eso no nos sirve. No tienen resistencia mecánica, así que vamos a observar si el agregado tiene gran cantidad de rocas sedimentarias. Si es el caso, rechazar. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer observación. ¿Sí? Bien. Otra cosa que vamos a notar es el color, ¿ya? Entonces, los colores que son apropiados nos indican el tipo de rocas. Vamos a hacer la prueba del ácido o del químico para ver si son rocas químicamente estables, ¿sí? Y 3, nos vamos a fijar en la limpieza. ¿Qué podemos hacer? Se trae una bolsa, ya una bolsa pequeña, como una bolsa negra, un poco menos de agregado, algo que no sea mucho. Y lo que hacen, se consiguen una olla vieja, ya de aluminio, y colocan el agregado, y lo que hacen es empezar a ponerlo al fuego. Ya no dentro de la cocina, ¿no? Sino afuera, ¿no? En un lugar apropiado. Prenden el fuego, la hornilla. Hay de esas cocinas ahí que son portátiles. Y lo empiezan a mover con un palo, ¿no? Hasta que caliente mucho, ¿no? El agregado. Y cuando el agregado empieza a perder humedad, especialmente la arena, empieza a separarse de la tierra. ¿Ya? Entonces ustedes van a poder extender el resultado sobre una superficie plana y con una espátula, porque está muy caliente, van separando las partículas y van a ver toda la tierra que tiene el agregado. Entonces, si es una cantidad importante en porcentaje de volumen de esa tierra, quiere decir que es un agregado muy sucio. Pero si es poco, entonces podríamos decir que es limpio. Y lo mismo puede pasar en la arena, ¿ya? En la arena lo que hacen es colocar arena, por lo menos una tercera parte, en una botella plástica, de esas de Coca-Cola y demás. Colocan agua, las 3/4 partes o un poquito más, lo mezclan con mucha fuerza y lo dejan reposar por lo menos 2 o 3 horas. Y ustedes van a ver cómo las partículas más gruesas se van asentando y las más finas se van asentando con el tiempo. Y lo que hay que hacer es medir, ¿ya? Medir la longitud total con respecto a las longitudes de los diferentes asentamientos que han tenido de partículas. Los asentamientos se notan porque son de diferentes colores. Los más finos son de colores más claros. Y calculan qué porcentaje tiene en finos con respecto a las partículas de lo que son arenas. Entonces, si es mucho el porcentaje, más del 5%, es muy sucio y es ser rechazado. Entonces, son métodos que ustedes pueden realizar en campo sin necesidad de un laboratorio, tanto para la arena como para la grava. Obviamente, el método de la botella solo es para grava, o perdón, para arena, no puedes utilizarlo en grava, ¿ya? Y el ácido no puedes utilizarlo en arena, solo puedes utilizarlo en grava. Así que esas 3 cosas podrían hacer, y eso podría formar parte de su informe. Bien, a ver, repasemos. 1, una observación visual, ¿ya? Forma de las partículas, tamaño, y podrían tratar de clasificar el tipo de roca. 2, podrían fijarse en la prueba del ácido para ver su estabilidad química. Y 3, podrían determinar si está limpio o está sucio, o qué tan sucio está.
Limpio, limpio es imposible, ¿no? Pero ¿qué tan sucio se encuentra? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que ver, ¿no? Eso podría formar parte de su informe. Bien, textura superficial. Eh, la textura superficial se refiere a la forma que tiene la superficie del agregado. Puede ser muy porosa, muy lisa, muy áspera, tiene forma de panal y demás. Y eso depende mucho de su formación geológica y tiene una influencia directa en la calidad del concreto. Mientras mayor sea la rugosidad superficial de los agregados, mayor es la superficie de contacto con la pasta de cemento, así que haciendo necesaria la utilización de mayor contenido de pasta para lograr la trabajabilidad deseada. Pero beneficia en la adherencia, ¿no? Entonces, las superficies rugosas trabajan mejor, pero requieren más arena, ¿ya? Para que pueda haber suficiente trabajabilidad y tienen más resistencia, especialmente si son de agregados triturados, ¿sí? La forma del agregado tiene que ver con sus bordes, ¿sí? Tiene que ver cómo han sido formadas, ¿sí? A veces en el mar se forman también por las olas, su historia geológica, cómo es que se han formado. Los bordes redondeados son los más apropiados, ¿no? Aunque el tipo de material sea muy resistente, estas formas son frágiles. Nos estamos refiriendo a las formas alargadas, ¿ya? A las formas que no son redondas, son planas y cosas así, ¿no? Así que es bien importante encontrar agregados que tengan formas redondeadas, ¿no? Un elemento que ayuda a determinar es el coeficiente de forma, ¿ya? Pero esto no vamos a entrar a detalle, pero sí el coeficiente de forma ayuda a ver o estudiar la forma de las partículas. Bien. Fíjense esta gran verdad. No se puede producir hormigón de alta resistencia que contenga agregados estructuralmente débiles. Al final, cuando el cilindro que se saca de concreto y se lo somete a compresión en una prueba, ¿qué tendría que romperse primero cuando falla el cilindro? ¿El hormigón o las rocas? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál tendría que fallar primero? ¿El hormigón o la grava? ¿El hormigón? Eso, el hormigón tiene que fallar. Porque si se han aplastado las partículas de grava en la rotura, quiere decir que no sirve esa grava, ¿no? Y ha fallado por culpa de la grava. Porque la roca tiene que ser más dura que el concreto, siempre. ¿Ya? Entonces, fíjense, algunas rocas tienen resistencia elevada a la compresión. Por ejemplo, el granito tiene 2.622 kilogramos centímetro cuadrado. Y más o menos, ¿cuántos kilogramos sobre centímetro cuadrado tiene un hormigón normal, común? ¿Cuánto es su resistencia? ¿Alguien sabe? 210. 50, creo. 210. Ahora fíjense, hay rocas que tienen por lo menos más de 2.000. O sea que ninguna roca debería fallar antes que el concreto. Y si ha pasado eso, es porque esa roca no sirve, ¿no? Miren, la arenisca, ¿qué tipo de roca es? Es una roca sedimentaria.
¿ya? Pero fíjense su resistencia, 450. Piedra caliza está por una roca ígnea. El mármol, también una roca ígnea o metamórfica, también tiene una resistencia mínima, pero también tiene grandes resistencias. Entonces, las rocas sedimentarias tienen baja resistencia. Entonces, si la roca se rompe, quiere decir que el hormigón no sirve, ¿no? La roca está mal. Tiene que fallar primero el concreto. Para poder medir qué tan resistentes son las rocas, se utiliza este ensayo que es la prueba de abrasión de los ángeles. ¿Sí? Vamos a ver la máquina, que es un tambor donde empieza a girar las rocas y se introducen bolas de acero. A ver, esto de acá, ¿puedes leerlo, Rubén, por favor? Eso que está marcado. Ahí está bien. La máquina de Los Ángeles consiste en un tambor cilíndrico hueco de acero, cerrado en sus extremos. La carga abrasiva consiste de esferas de acero. Cada una de ellas debe pesar entre 390 y 445 gramos. Esta carga depende de la granulometría de la muestra a ensayarse. Un anaquel que está en el interior del tambor rotatorio recoge la carga de las bolas y agregado en cada revolución y la deja caer conforme se aproxima al punto más alto de su recorrido. De este modo, el agregado experimenta cierta acción de frotamiento y vuelcos, así como un impacto considerable durante las 500 revoluciones que especifica la norma. Bien, entonces aquí está el anaquel que recoge las bolas y las deja caer, golpea las rocas y estas rocas se van desintegrando, se van haciendo polvo. Entonces se mide el desgaste cada 100 revoluciones y el ensayo dura en total 500 revoluciones. Entonces se hace a un lado el polvo o la tierra que ha quedado y se vuelven a pesar las rocas. Primero entran con un peso y después de cada ensayo se van pesando y de esa forma se mide el desgaste. ¿Sí? Así que ese es un método que se utiliza para ver la capacidad de resistencia que tienen las rocas. Entonces eso está fuera del alcance de ustedes, ¿no? Pero el método de la botella y otras cosas que les he indicado sí están al alcance, ¿no? De hacer. Otro método es la gravedad específica. Gravedad específica, la relación entre la densidad del agregado y del agua, ¿sí? Entonces, fíjense, se agarran las partículas, ¿sí? Y se empieza a saturar las partículas y estas se empiezan a llenar de agua, ¿ya? Para hacer esto, algunos hasta lo ponen con cera, ¿ya? Para sacar la gravedad específica. Es interesante cómo se hace. Esto ha debido ver en suelos un poquito, pero se vuelve a pesar con cera, sin cera, se hacen operaciones y se puede sacar la gravedad específica, ¿no? Se hace con agua destilada y demás, ¿no? Bien, vacíos y gradación, ¿no? El índice de vacíos es lo que mide la cantidad de vacíos en porcentaje que tiene un suelo, ¿no? Pero en este caso, los agregados también podrían ser un tipo de suelo que tienen espacios vacíos, ¿sí? La idea es de que los espacios vacíos queden reducidos al mínimo. Y cuando estos espacios vacíos están reducidos al mínimo, podemos tener una mezcla más compacta y, por supuesto, mucho más resistente. ¿Sí? Bien. Gradación. La gradación se refiere a los tamaños.
si estuviera en una escalonada, ¿no? De chiquito a grande por los tamaños o de grande a chiquito, ¿ya? La gradación es muy importante, porque si yo tengo una gran cantidad de tamaños diferentes, las partículas se pueden mezclar, unas entran al medio de otras y se van acomodando, de tal forma que pueden crear una mezcla granométrica totalmente compacta, donde todos los espacios vacíos pueden ser cubiertos. A eso le llamamos gradación. Mientras que la uniformidad se refiere a que los tamaños son similares o iguales. Entonces, si yo tengo tamaños iguales y voy mezclando todo eso, al final voy a tener una gran cantidad de espacios vacíos. Pero la uniformidad es mala, mientras que la gradación es buena. Cuando se realiza la curva de granométrica, hay algunos valores que se toman en cuanto a los tamaños y porcentajes, como el de 10, de 30, de 60, y con eso se puede sacar el coeficiente de gradación y el coeficiente de uniformidad, y con el coeficiente de gradación se puede saber qué tan gradado está el material. Si una curva granométrica es echada, significa que está bien gradada. Pero si una curva granométrica está muy parada, quiere decir que le falta tamaño. ¿Ya? Está muy uniforme. Tiene que estar bien gradada. Entonces vamos a ver en dosificación la curva perfecta de Fuller y nuestra gradación del agregado tiene que acercarse a esta curva. ¿Sí? El contenido de vacíos típicos del hormigón tiene que ser entre 30 a 50%, ¿no? 0,3 o 0,5. Entonces la idea es de que los espacios vacíos que deja la grava puedan estar ocupados por tamaños más pequeños y por otros mucho más pequeños. Entonces de esa forma tengo la menor cantidad de espacios vacíos y la mezcla puede empezar a trabajar mucho más. Se utiliza la serie de tamices para hacer la curva granométrica. ¿Sí? Hay una forma de hacer esto con algunas mallas, pero no vale la pena, ¿ya? Así que simplemente esto lo dejaremos para suelos 1 que ha pasado. Algo que es importante y vamos a recalcar es el módulo de finura. Esto nos sirve bastante para lo que es la dosificación, ¿ya? Vamos a ver lo que es el módulo de finura. A ver, Ruth, ¿puedes leerlo? Módulo de finura. ¿Estás ahí? Está desconectado. Bueno, estás ahí, Ruth, ¿puedes leerlo? Sí, en lo que está marcado, ¿no? Sí. Módulo de finura MF. El módulo de finura, también llamado módulo granulométrico por algunos autores, no es un índice de granulometría, ya que un número infinito de tamizados por el mismo valor para el módulo de finura. Sin embargo, da una idea del grosor o finura del agregado. Por este motivo, se prefiere manejar el término de módulo de finura. El módulo de finura se calcula sumando los porcentajes retenidos acumulados en los tamices estándar, que quiere decir nombrados más abajo, y dividiendo la suma entre 100. Bien. Entonces, el módulo de finura, ¿qué es lo que nos mide? ¿Qué nos mide el módulo de finura? ¿El grosor del agregado? Eso, ¿qué tan grueso o fino es el agregado? ¿Sí? Entonces, hay una tabla
lo demuestra algunos tamices que se utilizan para el módulo de finura, porque no se utilizan todos los tamices, sino algunos que están seleccionados por norma. Y eso se divide entre 100, la suma de los porcentajes. Los tamices son estos, ¿ya? Estos son los tamices autorizados. Y el porcentaje retenido acumulado lo divido entre 100 y así tengo el módulo de finura. ¿Ya? Pues fíjense, se han utilizado algunos tamices acá. 3/8 está, 4 está, 8 está, 16 está, 30 está, 50 está y 100 está. Por ejemplo, si aquí hubiera el 200, entraría en esta suma. Si aquí hubiera el 200 o el 150, ¿qué dicen ustedes? No, se descarta. Entonces, el porcentaje retenido acumulado, estos se van sumando de acá. 295. Lo divido entre 100 y eso es el módulo de fino. En el caso de la arena da valores bajos porque indica que el agregado es fino. Pero en cambio, en la grava dan valores altos como 14 o más, que indican de que es un agregado grueso. Por ejemplo, acá de un agregado grueso, miren, ha dado 7.1. Aquí se ha tomado 0 porque no había ese, ¿no? Ese tamiz. Y los otros 100%. Bien. Entonces, este módulo de finura es importante, ¿no? Y vamos a ir practicando cuando hagamos dosificación, ¿ya? Así que esto también es parte del examen, ¿no? Curvas granulométricas. Entonces, las curvas granulométricas tienen que estar entre ciertos rangos. Fíjense, una curva tiene que más o menos entrar, y si no entra, hay que ajustarla, agregando o quitando más agregado con el módulo granulométrico para que la curva pueda estar dentro de este rango. ¿Sí? Así que las curvas tienen que ajustarse. Bien. Otra forma para poder ajustar estas curvas es utilizando la parábola de Fuller, ¿no? Hay también la de Abrams. La de Fuller, fíjense, les da los tamaños máximos del agregado y los módulos de finura perfectos que tienen que tener el agregado de acuerdo a su tamaño. ¿Sí? Entonces, la idea es que comparemos con estos y sepamos qué tamaños son los que nos faltan. Y podemos completar con porcentajes de arena o de grava que pudieran entrar en mayor o en menor porcentaje. Otro método es la parábola de Molomey, que tiene la misma idea, pero tiene otros valores que incluyen materiales machacados o chancados, y también tiene los rodados. Entonces también tiene que ajustarse en cierto rango la parábola de Molomey. El método de finura, según Abrams, que es el más apropiado, utiliza una curva teórica adoptada, ¿no? Bien. Ahora, veamos lo que es el tamaño máximo del agregado, ¿no? Entonces, el tamaño máximo de los agregados tienen que estar de acuerdo a estos porcentajes. Fíjense, el 100% tiene que pasar el tamiz de 4 pulgadas, ¿ya? Entre un 90 a 100% el tamiz de 3,5. Y fíjense estos de acá.
¿sí? Y estos son los porcentajes que tiene que pasar de agregado para tener una gradación apropiada. Requisitos de gradación para agregados finos, también aquí hay ciertos porcentajes que se tienen que cumplir. Pero lo mejor es basarse en estas curvas que presentan estos autores que nos ayudan a determinar los porcentajes de dosificación de agregado que tenemos que tener. Eso vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Estamos viendo ahora una parte teórica. Cuando hablamos del tamaño máximo, eso significa que tiene que haber tamaños que no excedan. Por ejemplo, según el código ACI, el tamaño máximo que debe tener el agregado de una mezcla tiene que ser 1/3 de la altura de las losas. ¿Ya? No puede ser más grande. O 3/4 partes la separación mínima entre armaduras. Y 1/5 de la menor dimensión estructural. ¿Sí? Entonces, el valor más grande es el que el más pequeño es el que se asume. Y eso se debe a que el agregado podría trancarse entre los fierros, ¿sí? Y podría ocasionar cangrejeras o quermes. La norma europea, ¿sí? Código Europeo de Hormigón, dice 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras, 1,25 de la distancia entre un borde de piedra a una vaina, y 0,25 de la dimensión mínima de la pieza encofrada, ¿no? Y aquí hay otros casos. O sea que no es nomás que el hormigón pueda tener todos los tamaños que uno desee, sino que tienen que cumplir ciertas normas y reglas. Bien. La siguiente clase vamos a ver esto de las proporciones y vamos a aprender un poquito a dosificar, ¿ya? Bien. Entonces, quedaremos acá. Saquemos una evidencia. A ver, prendan sus cámaras, jóvenes. Inge, disculpe, ¿me puede agregar a su lista, por favor? No tengo una lista, Noelia. Ay, ya, pensé que tenía. ¿Te has unido al grupo? No, no me he unido al grupo. Pero es en el grupo de séptimo, el de general. Ya, pero hemos creado un grupo nosotros en la clase y sería bueno que te unas al grupo, ¿sí? Les voy a pasar el enlace a los que tal vez se están conectando, ¿sí? Sí, por favor. Así me uno a su grupo, al grupo de... Ahí ya les he pasado a los que no tengan el enlace para que se unan al grupo. Bien, jóvenes, antes de cerrar, ¿alguna pregunta? Recuerden que el proyecto 3 personas ya tendrían que haberme pasado sus listas ya al grupo en papel anotado. La fecha de entrega de la primera parte es cemento y agregados, ¿no? Y estamos viendo un poquito sobre agregados y tienen que entregar ese primer informe el día del examen hasta medianoche. ¿Ya? Entonces, tarde no se puede ya entregar, ya no vale eso. ¿Alguna pregunta sobre eso? Inge, yo tengo una pregunta. Eso de las pruebas,
vamos a incluir en el STEM, le informé, de agregados gruesos y finos. Claro, esas pruebas de campo que les he enseñado, ¿no? Y si alguno Sí, quiere hacer de forma individual, puede hacerlo, ya no está obligado a hacer en grupo. ¿Quién más? esto del Singel, del ácido y de la botella, eso sería. Sí, Esos dos, ¿no ve? claro, porque no vas a poder hacer el ensayo de Los Ángeles, ¿no, Rubén? Sí. Ni tamizar en laboratorio, ¿no? Te va a salir caro. Ujú. El nombre del ácido Inger está en el texto, ¿está? ¿O como esa parte no es que se había? No, pero les voy a pasar, voy a buscar alguna referencia bibliográfica para eso, ¿sí? Pero no está en el texto. Ay, es que no la anoté eso y para... La clase está grabada, ¿no? Y puedes volver a repetirla, ¿no? Ya, no, claro, como estamos en la clase, por eso le estaba preguntando, ¿no? ¿De acuerdo? Inge, el código de Classroom, ¿tuviera? ¿Me podría pasar? El código de Classroom les voy a dar de aquí a más tardar en 15 días, ¿ya? Tengo que alistar todavía el Classroom con todo. Se los voy a dar, ¿de acuerdo? No necesitan por el momento. ¿Algo más, Rodrigo? Dije, ¿será que puede pasar el texto, tal vez, al grupo? Voy a pasar el texto, ¿ya? En el grupo. Ya, gracias, Inge. ¿Algo más, jóvenes? Inge, la lista del grupo a su privado le vamos a mandar o al grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp. Ya está bien, Inge. Muy bien, quedamos acá. Nos vemos.